Hola, un saludo para todos. Dios te bendiga, que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Voy a leer el capítulo 4 de Jonás para dar continuidad a las lecturas que hemos venido desarrollando y con este capítulo cerramos el libro de Jonás, que espero de todo corazón que haya sido de mucha bendición para ti. Dice en el capítulo 4 a partir del versículo 1: Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería en la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Este le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del este para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: si sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Cuando miramos este capítulo final del libro del profeta Jonás, pues ya este capítulo nos da la luz de la razón por la cual Jonás no quería cumplir la misión. Inicialmente dijimos en el capítulo 1 que en Jonás, por el conocimiento de lo perversa que era la ciudad, por la maldad, ¿sí?, que había en la ciudad, que narra la historia paralela al libro de Jonás, entonces había cierto temor. Pero también ya el libro nos muestra que además de eso, en Jonás había una desidia, porque Dios conocía a ese Dios que perdonaría a Nínive, y Nínive era una nación, un pueblo enemigo de Israel. Lo que Jonás no quería era que Dios perdonara a esta ciudad. Lo que Jonás quería era que Dios consumiera, acabara con todos sus habitantes, los destruyera, los llevara a la muerte. Cuando empieza el versículo 1 de este capítulo y nos dice que este cambio de planes molestó mucho más a Jonás, tendríamos que recordar que el capítulo que leímos anteriormente finaliza diciendo que Dios decidió perdonar y cambiar los planes de destrucción, ya que el rey y toda la corte y todos los habitantes de Nínive se arrepintieron, entraron en ayuno, en clamor, en oración, pidiendo a Dios perdón. Entonces hay un cambio de planes y ese cambio de planes no agrada a Jonás. Y por eso el versículo 2 dice que Jonás le reclamó al Señor.
y le dice: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a esta gente. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, es un Dios que quiere que en la gente haya una actitud de cambio, que haya arrepentimiento. Dios cambió su determinación sobre Nínive y sus habitantes porque vio en ellos un cambio, una disposición, un deseo de no seguir igual. Y decíamos en esa reflexión que Dios cambia de planes cuando ve que en nuestra vida hay un cambio de actitud. Este pasaje nos ilustra también una situación del profeta, una situación donde manifiesta que estaba más complacido viendo morir la gente, viendo que la gente se condenara en que la gente se salvara. Jonás en el versículo 3 exclamó: quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Jonás se siente lastimado, se siente herido, porque creería yo que Jonás está pensando: me pusiste a anunciarle a la gente que vendría destrucción en 40 días. Me pusiste a decirle a la gente que ibas a destruir esta ciudad por causa de su pecado. Y ahora la gente va a ver que lo que yo dije no sucedió y voy a quedar yo en vergüenza. Eso es lo que Jonás está diciendo. Tú me vas a hacer quedar mal, es lo que Jonás está tratando de transmitir. Porque lo que me dijiste que anunciara ya no lo vas a hacer. Y por eso prefiero estar muerto, dice Jonás. En alguna reflexión dije: ¿qué pasará si este tiempo que estamos viviendo no es el fin? ¿Qué pasará si este tiempo que estamos viviendo se termina y volvemos a continuar nuestra vida en el común y corriente, de pronto ajustados a algunos cambios, a algunas variaciones que van a haber en la vida? Pero la pregunta es: ¿vamos a seguir creyendo en Dios o nos vamos a molestar con Dios porque de pronto no vino algo peor, no vino una destrucción peor? Jonás está revelando lo que puede haber en nuestro corazón. Y es lo que Dios quiere que corrijamos en nuestra vida, que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso Jonás prefirió morir. Y el Señor le dio una respuesta, y la respuesta fue: ¿te parece bien en enojarte tanto por esto? Y Jonás se fue disgustado con Dios. Hoy hay gente disgustada con Dios. Gente disgustada porque Dios no hizo lo que ellos pensaban. Disgustados porque creen que Dios no les respondió como ellos pensaban. Jonás se fue disgustado de la presencia de Dios. Dice que se fue al oriente de la ciudad e hizo ahí una enramada y se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba a ver lo que acontecería a la ciudad. Es decir, en el fondo del corazón de Jonás estaba el deseo que cayera fuego del cielo y que viera esa ciudad destruida. Dios nos usa para anunciar su palabra, pero es la palabra de Él. Es Él el que cumplirá, es Él el que hará como a Él le plazca. Nosotros los mensajeros de Dios lo único que hacemos es anunciar, profetizar, declarar, hablar, leer una palabra, una escritura, pero es Dios el dueño de todo cuanto existe. Nosotros los mensajeros, los siervos de Dios, solo somos eso, siervos de Dios, que debemos cumplir una misión, una tarea, la que Él nos ha encomendado. Dice que el Señor proveyó una planta frondosa para que creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Y esto le trajo alivio a Jonás
y estuvo muy agradecido por la planta. Jonás estaba contento porque había encontrado en medio de esa soledad en la que él estaba y en medio de ese calor abrasador una planta que lo podía refugiar del sol. Jonás no agradeció a Dios, agradeció a la planta. Jonás estaba agradecido por la planta, pero no pensó que era Dios el que estaba proveyendo esa planta. A veces vemos los milagros, pero desconocemos al que hizo el milagro. A veces vemos las personas que nos tienden la mano, pero dejamos de ver el que está detrás de esas personas. Jonás se olvidó de Dios porque se llenó de ira, de rabia contra el mismo Dios. Pero dice el versículo 7 que Dios también proveyó un gusano y al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Y quiero que veamos esto, pensemos un poco en esto. Dios provee la planta, pero provee el gusano. Dios provee la bendición, pero Dios también quita la bendición. Dios trae recursos, pero también puede quitar los recursos. Dios trae la vida, pero también puede quitar la vida. Dios es un Dios bueno, pero es un Dios soberano, es un Dios poderoso y Él hace como Él quiere. Le dio la planta, pero la actitud de Jonás hizo que Dios también proveyera un gusano para que se comiera la planta y Jonás se volviera a quedar a pleno sol. Dice que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador, un viento que venía del este para que soplara sobre Jonás. Y el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Ahora Dios provee un viento abrasador, un viento que ayuda a que Jonás reciba ese sol que quema, ese sol que lastima. Entonces yo veo que Dios provee tres cosas: una planta para darle cobertura, pero debido a que Jonás no es agradecido a Dios por lo que Dios hace, Dios también provee un gusano para que se coma la planta. No conforme con eso, ahora trae un viento abrasador. Y eso es lo que nos está mostrando, es que nuestra falta de agradecimiento nos quita la bendición de Dios. Que nuestra mala actitud, cuando no somos agradecidos, cuando no reconocemos todo lo que Dios aporta a nuestras vidas y nuestras palabras son de desagrado, nuestras palabras son continuamente de quejas, de lamentos, nuestras palabras son a toda hora murmuración, a toda hora estamos a veces viendo más lo que nos falta que lo que tenemos, va a generarse una maldición. La maldición es un mal. Para Jonás vino el mal. Y estaba tan débil que volvió a exclamar: es mejor morir que vivir así. Si Jonás hubiera agradecido, tendría todavía esa cobertura, esa planta, esa calabacera que Dios había traído para cubrirle y protegerle. Y por eso la invitación es que seas agradecido, porque lo que tienes, Dios lo ha permitido. Dios te ha dado esa bendición, pero no olvides que también te la puede quitar, porque Él es soberano, Él es el Todopoderoso. Aprecia la salud que tienes, aprecia la casa que tienes, aprecia la cama donde duermes, aprecia la ropa que tienes, aprecia el alimento que tienes, porque ha sido provisión de Dios. Muchas personas pierden la provisión y la bendición de Dios por causa de sus palabras, por sus quejas, por sus lamentos continuos, porque tienen más una queja que un agradecimiento. Y Dios busca que seamos agradecidos. Dice que Dios le habló a Jonás en el versículo 9 y le dijo: ¿te parece bien enojarte tanto por la planta que murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme.
¿Cuántas personas invocan la muerte? ¿Cuántas personas en medio de una discusión familiar, en medio de una discusión entre familia, padres, hijos, esposa, esposo, exclaman, yo me debería morir? ¿Cuántas personas no calculan las palabras que están diciendo? De pronto esas palabras se vuelven realidad en tu vida. De pronto esas palabras cobran un poder, un valor, y se hace como tú estás diciendo. Aquí el Señor perdonó a Jonás porque lo había podido hacer morir. Dice el versículo 10, entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Tenemos que reflexionar que en Dios está todo. Todo lo que hoy disfrutamos, Dios lo ha permitido de alguna u otra manera. En medio de la crisis, Dios traerá, ha traído y va a traer respuesta. Pero debemos ser agradecidos, siempre agradecidos. Dice la Escritura en el versículo 11, cuando Dios está hablando con Jonás, haciéndolo reflexionar en que él siente lástima por una planta en la que Jonás no trabajó, simplemente creció rápido y murió rápido. Y eso también nos muestra que hay cosas que en la vida no durarán para siempre, que todo no es para siempre. Y Dios le dice a Jonás, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Dios tiene lástima por el pecador, por el que no quiere cambiar. Dios tiene lástima por el hombre, por la mujer que se deleita en la maldad y quiere que ese hombre o esa mujer cambien, que tengan una vida diferente. Dios tiene lástima por esa ciudad, aún por sus animales. Dios tiene lástima por su creación. Dios es un Dios misericordioso. Dios ha tenido misericordia contigo, conmigo, pero tenemos que recordar que no debemos abusar de esa misericordia. Debemos ser agradecidos. Hoy cuando escuches este mensaje, te invito a que cierres con una oración de gratitud por todo lo que Dios te ha dado. Valora lo que tienes, estima lo que tienes, estima la familia, estima los que te rodean, estima la provisión de Dios, estima las fuerzas que tienes, porque Dios ha sido bueno. Puede que te falten cosas, pero mientras que tengas a Dios de tu parte, tendrás siempre su respaldo y su bendición. Señor, perdónanos cuando no agradecemos, cuando estamos más llenos de quejas, de lamentos, que de gratitud. Perdónanos cuando nuestras palabras son ofensivas para ti. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a mejorar. Bendice a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús bendigo tu vida. Te deseo un resto de día, de tarde o de noche en la bendición de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima.